Una mujer de 35 años se encontraba en la Torre de Londres la noche del 2 de mayo de 1536. Sus manos temblaban mientras miraba las mismas paredes de piedra que habían sido testigo de su coronación apenas 3 años antes. Ana Bolena, reina de Inglaterra, había llegado esa tarde en una barcaza, pero esta vez no se preparaba para una celebración, se preparaba para morir. Lo que Ana no sabía era que su esposo, el rey Enrique VIII, llevaba semanas planeando meticulosamente su destrucción, orquestando cada detalle con una precisión escalofriante. El momento en que comprendió la verdad quedó registrado por testigos que describieron su reacción como algo entre el horror y la incredulidad. Esta es la historia de cómo el mundo de una reina se derrumbó en solo 17 días, y de cómo el hombre que una vez movió cielo y tierra para casarse con ella, se convirtió en el arquitecto de su muerte. Antes de revelar el devastador instante en que Ana comprendió su destino, déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez confiaste tanto en alguien que su traición te pareció imposible? Dale me gusta a este video si alguna vez sentiste que el suelo se abría bajo tus pies al descubrir las verdaderas intenciones de alguien. Suscríbete, porque lo que viene a continuación revelará cómo el poder, los celos y la ambición política pueden transformar el amor en una sentencia de muerte. Y comenta aquí abajo, ¿cuál de las esposas de Enrique VIII crees que sufrió el destino más trágico? Escribe también el nombre de otro personaje de los Tudor que quieras que investiguemos en el próximo episodio. El más votado tendrá su propio capítulo. Lo que estás a punto de escuchar está documentado en los registros oficiales conservados en los archivos nacionales, verificado por historiadores como Tracy Borman y Alison Weir, y reconstruido a partir de testimonios presenciales que las autoridades Tudor esperaban borrar para siempre en las sombras de la historia. Transpórtate a Inglaterra en el invierno de 1536. A lo largo del valle del Támesis, todo un reino contenía la respiración mientras los rumores de descontento real resonaban por los pasillos del palacio. El aire dentro del Palacio de Greenwich estaba impregnado del olor acre del humo de leña, mezclado con los perfumes de la nobleza, lavanda, agua de rosas, y bajo todo eso, el inconfundible aroma metálico del miedo. El 29 de enero de 1536, dos acontecimientos catastróficos chocaron. Catalina de Aragón, la primera esposa de Enrique, fue enterrada en la abadía de Peterborough. Ese mismo día, Ana Bolena sufrió un aborto devastador, perdiendo lo que los testigos describieron como un niño varón de apenas 3 meses y medio. Según el embajador imperial Eustace Chapuis, Ana atribuyó la pérdida al impacto de saber que Enrique había sufrido un grave accidente en un torneo días antes, y al dolor de descubrir el descarado coqueteo del rey con una de sus propias damas de compañía, Jane Seymour. A los 44 años, el rey Enrique VIII ya no era el príncipe atlético y radiante de su juventud. La herida en su pierna, causada por el accidente de enero, nunca sanaría por completo, condenándolo a un dolor constante y transformando su carácter de voluble a peligroso. Sus ojos, que alguna vez se describieron como llenos de inteligencia y encanto, ahora reflejaban una frialdad calculadora. Lo que más deseaba era un heredero varón legítimo que asegurara la dinastía Tudor. Lo que más temía era parecer débil o ridículo ante las cortes de Europa. Había roto con Roma, se había proclamado cabeza suprema de la Iglesia de Inglaterra y había arriesgado una guerra civil, todo por casarse con Ana Bolena. Y ella solo le había dado una hija, Isabel, nacida en septiembre de 1533. Ana tenía alrededor de 35 años en 1536, aunque su año de nacimiento exacto sigue siendo motivo de debate. De ojos oscuros, descritos por sus contemporáneos como negros y hermosos, con una melena azabache que le llegaba hasta la cintura y una inteligencia aguda capaz de igualar a cualquier hombre de la corte, había logrado cautivar a un rey.
Se vestía a la moda francesa, prefiriendo los ricos terciopelos en tonos púrpura y negro, adornados con bordados dorados. Mujer de gran ingenio y cultura, leía en francés. Tenía un conocimiento teológico poco común para las mujeres de su tiempo, y se desenvolvía con la elegancia regia adquirida tras años de servicio en la corte francesa. Lo que más deseaba era consolidar su posición como reina y madre del futuro rey de Inglaterra. Lo que más temía, aunque jamás lo habría admitido ni siquiera ante sí misma, era que el amor de Enrique cambiara con la misma rapidez que el clima inglés. Para marzo de 1536, el clima político había cambiado con una velocidad devastadora. Jane Seymour, pálida y recatada, donde Ana era oscura y vivaz, había captado la atención del rey. Tenía unos 27 años, era dama de compañía y comprendía perfectamente el juego que Ana había jugado una década antes. La familia de Jane, los ambiciosos Seymour, fomentaba el interés del monarca mientras mantenía una apariencia de virtud. Jane se negó a ser la amante de Enrique, insistiendo en el matrimonio, repitiendo exactamente la misma estrategia que Ana había usado años atrás. La ironía no se le escapó a nadie en la corte. Lo que parecía un simple capricho real se convertiría en el detonante de un asesinato judicial. Lo que pocos sabían era que Thomas Cromwell, ministro principal de Enrique VIII y el hombre más poderoso de Inglaterra después del rey, ya estaba tejiendo los hilos de una conspiración destinada a destruir por completo a Ana Bolena. Las apuestas eran altísimas. Si Ana conservaba el favor del rey, las propias políticas de Cromwell, especialmente las relacionadas con la disolución de los monasterios, se verían amenazadas por la oposición de la reina. Más allá de la política, Enrique necesitaba una forma de librarse de Ana sin parecer voluble ni tiránico. Un divorcio pondría en duda la legitimidad de Isabel y haría parecer erróneo el juicio del propio monarca. Pero una ejecución por traición. Eso borraría a Ana de la historia y liberaría a Enrique para casarse de nuevo con el honor intacto. En esta tragedia se reflejan temas universales que trascienden los siglos: la corrupción del poder absoluto, la destrucción del amor por la ambición y la terrible vulnerabilidad de incluso las mujeres más poderosas en un mundo gobernado por hombres. La decisión fatal tomó forma en abril de 1536, aunque el momento exacto sigue envuelto en los susurros de la conspiración. El 18 de abril, según los registros judiciales, Enrique mantuvo una reunión intensa con Thomas Cromwell. Inmediatamente después, Cromwell alegó estar enfermo y desapareció de la vida pública durante varios días. Pero no estaba enfermo, estaba trabajando. Cromwell había infiltrado espías entre las damas de la casa de Ana, mujeres encargadas de informar cada una de sus conversaciones, cada interacción con los cortesanos varones. El 24 de abril, Sir Thomas Audley, el Lord Canciller y mano derecha de Cromwell, estableció discretamente 2 comisiones de Oyer and Terminer, tribunales especiales creados para oír y resolver casos de traición. Estas comisiones se formaron para Middlesex y Kent, exactamente los condados donde se encontraban las residencias de Ana en Greenwich y Whitehall. La trampa se estaba construyendo antes de que existiera siquiera un crimen, antes de que se reuniera la más mínima prueba. El juicio seguiría al veredicto, no lo precedería. Imagina los grandes salones del Palacio de Greenwich durante esos días de abril. La luz del sol se filtraba por las ventanas de vidrios emplomados, iluminando tapices que mostraban escenas de amor cortés. Caballeros sirviendo a sus damas, amantes intercambiando promesas. Ana se movía por aquellas estancias rodeada de sus damas, observando torneos, asistiendo a misa, comiendo en público como debía hacerlo una reina. Vestía trajes que valían más de lo que la mayoría de los ingleses ganaría en toda su vida: telas de oro, sedas carmesí, terciopelos negros con perlas cosidas en intrincados patrones. Se sentaba en el asiento de honor de la reina,
rodeada de decoraciones donde su inicial A y la H de Enrique aparecían entrelazadas. Pero en los rincones sombríos, los agentes de Cromwell tomaban nota. ¿Quién hablaba con la reina? ¿Quién reía con ella? ¿Quién podría ser convertido en prueba de algo mucho más oscuro? El 30 de abril de 1536, un joven músico de la corte llamado Mark Smeaton fue convocado a la residencia de Thomas Cromwell en Stepney. Smeaton tenía unos 24 años, era un talentoso laudista y cantante de origen humilde que había ascendido gracias a su talento hasta servir en la casa de Ana. Lo que ocurrió en la casa de Cromwell ese día se ha debatido durante siglos, pero el resultado fue claro. Mark Smeaton confesó haber cometido adulterio con la reina Ana Bolena. Algunos historiadores sugieren que fue torturado, quizás en el potro o con cuerdas apretadas alrededor de la cabeza hasta que el dolor resultara insoportable. Otros creen que fue sometido a coerción psicológica, con promesas de clemencia si cooperaba. Smeaton fue el único de los acusados que confesó. Su testimonio se convertiría en la piedra angular del caso contra Ana. Las preparaciones estaban casi completas, pero en los aposentos reales se preparaba algo más, algo que convertiría una celebración del 1 de mayo en una catástrofe. Todo se aceleró con una rapidez aterradora después de la confesión de Smeaton. El 1 de mayo de 1536 se celebró el torneo anual de May Day en el Palacio de Greenwich. Debía ser una festividad espectacular de primavera, de caballería, de esplendor cortesano. Ana y Enrique se sentaron juntos en el palco real, observando cómo los caballeros cargaban unos contra otros con las lanzas en ristre. Entre los competidores estaba Sir Henry Norris, el caballerizo mayor del rey y uno de sus amigos más cercanos. Ana contemplaba el torneo, quizá presintiendo que algo no estaba bien, pero sin comprender aún el horror que se cernía sobre ella. Durante la competición, un mensajero se acercó al rey y le entregó una nota. Enrique la leyó, y su rostro cambió por completo. Sin decir una palabra a Ana, sin siquiera despedirse, Enrique VIII se levantó abruptamente y abandonó el recinto, llevándose consigo únicamente a Henry Norris. La multitud observó en un silencio atónito cómo el séquito real galopaba hacia Westminster. Ana quedó sentada sola en el palco real, con los ojos de toda la corte fijos en ella, públicamente abandonada por su esposo. Lo que pareció un simple acto de descortesía real fue en realidad el comienzo del fin. Nadie podía imaginar lo que traían las horas siguientes. Horas que verían a amigos arrestados, acusaciones lanzadas y el mundo de una reina hecho pedazos sin posibilidad de reparación. Si te sorprende tanto como a nosotros descubrir lo rápido que todo se desmoronó, dale me gusta a este video y quédate con nosotros porque lo que viene a continuación es aún más increíble. El momento en que Ana comprendió que no había escapatoria. El 2 de mayo de 1536 amaneció sobre Londres con una brillantez primaveral tan perfecta que hacía imposible imaginar una tragedia. Al amanecer, Sir Henry Norris fue llevado a la Torre de Londres. Mark Smeaton ya estaba allí, prisionero. La maquinaria de la destrucción avanzaba con una precisión mecánica. Esa mañana, Ana despertó en sus aposentos del Palacio de Greenwich, sin saber que antes de que terminara el día, sería prisionera en la torre. Los sonidos de la mañana eran rutinarios, sirvientes moviéndose por los pasillos, los pregones, lejanos de los comerciantes en el Támesis, los cantos de los pájaros en los jardines. Se vistió con ayuda de sus damas, quizá eligiendo uno de sus vestidos franceses y recogiendo su largo cabello oscuro bajo la cofia de pico que tanto le gustaba. La luz del sol que entraba por las ventanas tenía un tono dorado y suave, propio del final de la mañana. Podía oler el río, esa mezcla inconfundible de agua, peces y mercancías transportadas por innumerables barcos. Alrededor del mediodía, Ana observaba un partido de real tenis,
antecesor del tenis moderno, jugado en canchas cubiertas, cuando un mensajero la interrumpió. El hombre, probablemente vestido con el uniforme real, hizo una reverencia y entregó una citación. El consejo privado del rey requería su presencia inmediata. Ana debió sentir el primer estremecimiento de miedo real recorrerle la espalda. Las reinas no eran citadas como sirvientas, pero no tenía opción. Abandonó el partido y se dirigió al salón del consejo, seguida por sus damas, cuyos rostros reflejaban una creciente preocupación. En la sala la esperaban 3 hombres: Thomas Howard, duque de Norfolk, su propio tío, William Fitzwilliam y William Paulet. No eran rostros amables. Norfolk, en particular, nunca había aprobado del todo la elevación de su sobrina. Vestía las túnicas oscuras de su cargo con el rostro tan rígido como la piedra. La habitación olía a cera de abejas y a pergamino, el aroma de los asuntos oficiales. A través de las altas ventanas, Ana quizás alcanzó a ver el Támesis, lleno de barcazas, la vida siguiendo su curso con normalidad fuera de los muros donde su pesadilla estaba por comenzar. Se leyeron los cargos: adulterio con varios hombres, entre ellos Mark Smeaton y Henry Norris. Las acusaciones afirmaban que Ana no solo había traicionado sus votos matrimoniales, sino que había conspirado contra la vida del rey junto con sus amantes. La pena por semejante traición era la muerte. Ana reaccionó con lo que los testigos describieron como una mezcla de horror e incredulidad absolutos. Negó todo, su voz probablemente elevándose entre la ira y el miedo. Exigió ver al rey, hablar directamente con Enrique, defenderse ante él. Sus peticiones fueron rechazadas. Le dijeron que Mark Smeaton había confesado, que Henry Norris había sido arrestado. Las pruebas se acumulaban como nubes de tormenta. Ana fue escoltada de regreso a sus aposentos y se le ordenó esperar. Durante horas permaneció allí, con la mente sin descanso. Debió repasar cada conversación, cada momento inocente que pudiera ser torcido en su contra. ¿Había reído demasiado con los cortesanos? Sus modales franceses, su naturalidad al hablar con los hombres, su ingenio rápido, ¿se habían vuelto su condena? Tenía enemigos: los partidarios de Catalina de Aragón, los que detestaban sus reformas religiosas, los que envidiaban su poder. Pero Enrique, seguramente, Enrique las protegería. Él se había casado con ella, había roto con Roma por ella, había declarado legítima a su hija Isabel. Las manos de Ana temblaban, caminaba de un lado a otro. Sus damas intentaban consolarla, pero ¿qué consuelo podían ofrecer cuando el mundo de una reina ya comenzaba a desmoronarse? A las 2 de la tarde, cuando la marea del Támesis cambió, los guardias vinieron por ella. Ana Bolena, reina de Inglaterra, fue colocada en una barcaza para su viaje río arriba, hacia la Torre de Londres. Había hecho ese mismo trayecto 3 años antes para su coronación, recibida entonces con pompa y celebración, barcazas llenas de músicos, calles repletas de multitudes que aclamaban a su reina. Ahora el viaje era silencioso, roto solo por el chapoteo de los remos y los gritos de las aves del río. Ana iba sentada en la barcaza, probablemente vestida de negro o en tonos oscuros, observando los lugares familiares deslizarse ante sus ojos. Vería las agujas de las iglesias de Londres, los muelles atestados, la gente común ocupada en sus asuntos, sin imaginar que su reina pasaba junto a ellos, convertida en prisionera. La barcaza llegó a la torre alrededor de las 5 de la tarde, atracando en la pequeña puerta del Byward Tower, en el lado del río, una entrada discreta, mucho menos notoria que la infame puerta de los traidores. Ana descendió de la barcaza por unos escalones de piedra resbaladizos por el agua del río. Le temblaban las piernas, y entonces, al cruzar el arco hacia el interior de la torre, Ana Bolena pronunció las palabras que quedaron registradas por los presentes, capturando el instante de su terrible comprensión: «Jesús, ten piedad de mí». Y luego, mirando las paredes de piedra, preguntó: «Señor Kingston, ¿moriré sin justicia?». Sir William Kingston, el condestable de la torre, le aseguró que hasta el más pobre súbdito del rey
recibía justicia. La respuesta de Ana reveló su comprensión final. El rey ha sido muy bueno conmigo. Me elevó de doncella simple a marquesa. Luego me hizo reina. Ahora me elevará a mártir. La estancia, dispuesta con todo el protocolo real, se convirtió en su prisión. Ana fue conducida a los mismos aposentos que había ocupado antes de su coronación, habitaciones que debieron guardar recuerdos felices. Ahora eran su jaula. Las pesadas puertas de madera se cerraron tras ella, se apostaron guardias. Sus damas fueron reemplazadas por mujeres instruidas para informar a los agentes de Cromwell cada palabra que pronunciara. Ana se tambaleó, abrumada por el peso de su destino. Estaba completamente a merced de Enrique, y ya era evidente que Enrique no tenía intención de mostrar misericordia. Lo que debía ser la santidad del matrimonio se convirtió en instrumento de muerte. Lo que debía ser la protección debida a una reina se transformó en una parodia de justicia diseñada para destruirla. Ana pasó su primera noche en la torre, oscilando entre la esperanza y la desesperación. Los testigos que la observaron durante esos días hablaron de sus cambios de humor, a veces rozando la histeria, otras sumida en una extraña calma. Rezaba con intensidad, las manos tan apretadas que los nudillos se le volvían blancos. Seguramente pensó en su hija Isabel, de apenas 2 años, demasiado pequeña para comprender que su madre estaba siendo borrada de su vida. Los ojos de Ana debieron llenarse de lágrimas, pero estaba en la Torre de Londres, donde las lágrimas no cambiaban nada. Y luego, tras esa noche terrible, ocurrió lo impensable. La trampa se cerró por completo. El punto culminante de la pesadilla de Ana Bolena llegó entre su arresto, el 2 de mayo, y su juicio, el 15 de mayo de 1536. 4 hombres más fueron arrestados y acusados de adulterio con la reina: Sir Henry Norris, el amigo más cercano de Enrique VIII, William Brereton, gentilhombre de la cámara privada, Sir Francis Weston, un joven cortesano adinerado, y lo más impactante de todo, George Bolena, Lord Rochford, el propio hermano de Ana. El cargo contra George era incesto. Las acusaciones eran escandalosas, diseñadas para horrorizar. Se afirmaba que Ana había besado a su hermano metiéndole la lengua en la boca, que había ridiculizado el desempeño sexual del rey ante sus supuestos amantes, y que había prometido casarse con Henry Norris tras la muerte del monarca, una insinuación de traición, pues implicaba planear el asesinato del rey. El 15 de mayo de 1536, Ana Bolena fue juzgada en el King's Hall dentro de la Torre de Londres ante unos 2000 espectadores. El salón había sido preparado especialmente para la ocasión. Ana estaba sentada en una silla en el centro, elevada para que todos pudieran verla. Vestía de negro, el color del luto, quizás un luto anticipado por su propia muerte. El jurado estaba compuesto por 27 pares del reino, entre ellos su propio tío, el duque de Norfolk, quien tendría que pronunciar la sentencia contra su sobrina. Los testigos declararon, pero lo notable fue que la acusación no presentó pruebas físicas, ni cartas, ni documentos, ni evidencias concluyentes. El caso se sostenía casi por completo en la confesión de Mark Smeaton, obtenida, según creen la mayoría de los historiadores, bajo tortura o coerción severa, y en los testimonios de las damas de compañía de Ana, cuyas observaciones inocentes sobre la vida cortesana fueron retorcidas hasta parecer pruebas de adulterio. Ana se defendió con una compostura e inteligencia extraordinarias. Según los observadores, respondió a cada acusación punto por punto, con una voz clara a pesar del terror. Negó cada cargo. Señaló lo absurdo de las fechas en que supuestamente había cometido adulterio, momentos en los que estaba recuperándose del parto o cuando los hombres acusados ni siquiera estaban en la corte. Su lógica era devastadora, pero la lógica no importaba. El veredicto ya estaba decidido. Tras menos de 3 horas de deliberación, los 27 pares votaron culpable. Uno por uno, se levantaron y pronunciaron culpable, sabiendo que estaban condenando a una reina a muerte por crímenes que nunca ocurrieron.
El duque de Norfolk, tío de Ana, debía pronunciar la sentencia. Su voz tembló mientras lo hacía, y algunos relatos afirman que las lágrimas le corrían por el rostro, aunque nadie sabe si por emoción genuina o por teatro político. Ana Bolena fue condenada a morir quemada en la hoguera o decapitada, según el deseo del rey. La quema era el castigo tradicional para las mujeres culpables de traición. La decapitación, una misericordia reservada a la nobleza. La reacción de Ana fue una mezcla extraña de resignación y desafío. Dijo: «Estoy preparada para morir, pero lamento por los hombres que morirán por mi causa. Son inocentes». Su voz se quebró. «En cuanto a mi hermano y los demás injustamente condenados, sufriría 1000 muertes con gusto para liberarlos». Y entonces la tormenta estalló. El 17 de mayo de 1536, en Tower Hill, el sitio tradicional de ejecuciones, justo fuera de los muros de la torre, murieron 5 hombres. George Bolena, Lord Rochford, fue ejecutado primero, favorecido con esa misericordia por su rango noble, para evitarle presenciar la muerte de sus amigos. Después vinieron Henry Norris, William Brereton, Francis Weston y Mark Smeaton. Cada uno pronunció un breve discurso desde el cadalso, como era costumbre. La mayoría proclamó su inocencia en términos velados o alabó al rey, temerosos de que cualquier palabra de crítica trajera represalias contra sus familias. Mark Smeaton, tal vez consumido por la culpa de su falsa confesión o esperando clemencia para los suyos, habría dicho: «Señores, os ruego que recéis por mí, porque merezco la muerte». El cadalso estaba hecho de madera tosca, oscurecida por la sangre de ejecuciones pasadas. La mañana estaba nublada, el aire cargado con la amenaza de lluvia. Una multitud se reunió. Los días de ejecución atraían a espectadores como los días de mercado. El hacha del verdugo brilló 5 veces aquella mañana. Cada cabeza cayó con un sonido que los testigos jamás olvidaron. Los cuerpos fueron recogidos por sirvientes y enterrados en fosas comunes. Estos hombres murieron porque un rey deseaba una nueva esposa y su ministro encontró la manera de dársela. La venganza que siguió fue tan escalofriante como la injusticia que la provocó. Ana, aún prisionera en la torre, probablemente oyó el cañonazo que anunciaba que las ejecuciones se habían consumado. Sabía que su hermano estaba muerto. Sabía que 5 hombres habían perdido la vida por acusaciones centradas en ella. Le quedaban 2 días de vida, pero aún faltaba una última puñalada. El 17 de mayo, el mismo día en que murieron los hombres, el matrimonio de Ana con Enrique Obest fue anulado. El arzobispo Thomas Cranmer, quien alguna vez había sido su defensor, declaró que el matrimonio nunca había sido válido. Las razones nunca se explicaron con claridad. Algunos historiadores creen que se basaron en la relación previa de Enrique con María Bolena, la hermana de Ana, lo que creaba un impedimento de parentesco espiritual. La anulación convirtió a Isabel en bastarda, privándola de su lugar en la sucesión. Esa maniobra legal fue de un cinismo asombroso. Ana fue ejecutada por adulterio dentro de un matrimonio que, al mismo tiempo, se declaraba inexistente. La contradicción lógica no importaba a Enrique. Obtuvo lo que quería: Ana destruida, Isabel desheredada y el camino libre para casarse con Jane Seymour. Siglos después, los historiadores intentaron separar los hechos de la ficción, la verdad de la propaganda. Durante los siglos XIX y XX, los estudiosos comenzaron a examinar sistemáticamente las pruebas. En la década de 1970, el historiador Eric Ives publicó investigaciones revolucionarias que demostraron que las acusaciones contra Ana Bolena eran casi con toda seguridad fabricadas. Demostró que las líneas de tiempo no coincidían, que las pruebas eran puramente circunstanciales y que todo el caso tenía las características de una conspiración política. Los historiadores forenses modernos han analizado los registros del juicio que se conservan en los Archivos Nacionales de Londres. Los documentos del King's Bench muestran que las acusaciones eran genéricas y vagas.
carentes del detalle específico que acompañaría a crímenes reales. La acusación afirmaba que Ana había cometido adulterio en diversas fechas y lugares, pero muchas de las fechas señaladas eran momentos en los que tanto ella como los hombres acusados estaban demostrablemente en otro sitio, según los registros de la corte y la correspondencia diplomática. En 2020, la historiadora británica Tracy Borman publicó una investigación que revelaba libros de órdenes de la Torre de Londres en los que se mostraba que Enrique Ito supervisó personalmente los detalles de la ejecución de Ana con una precisión que Borman describió como escalofriante. Enrique especificó el lugar exacto, sobre la explanada dentro de nuestra Torre de Londres. Ordenó traer desde Calais a un hábil espadachín francés para realizar la ejecución, considerada más misericordiosa que el hacha, y hasta controló el momento para asegurar el máximo impacto político. Estos documentos revelan a un rey que micromanejaba el asesinato de su esposa, lo que sugiere que, lejos de ser manipulado por Cromwell, Enrique VIII participó plenamente en la destrucción de Ana. Las pruebas indican que ambos actuaron en concierto. Cromwell aportó el mecanismo, Enrique la voluntad. Aún existe debate sobre el papel exacto de Cromwell. Una teoría, defendida por historiadoras como Alison Weir, sostiene que Cromwell orquestó toda la conspiración porque Ana se había vuelto políticamente peligrosa para él, amenazando sus políticas y su posición. Otra teoría, apoyada por académicos como G.W. Bernard, sugiere que Enrique realmente se convenció de la culpa de Ana, quizá impulsado por una creencia paranoica de que lo había hechizado, pues el rey era conocido por su superstición. Una tercera interpretación, hoy la más aceptada, sostiene que Enrique sabía perfectamente que Ana era inocente, pero necesitaba una razón dramática e irrefutable para deshacerse de ella sin parecer débil o indeciso. El legado cultural de Ana Bolena ha sido extraordinario. Pocos años después de su muerte, apareció en las martirologías protestantes, retratada como víctima de intrigas católicas. En el siglo XVII fue descrita como una seductora que recibió su merecido. El romanticismo del siglo XIX rehabilitó su imagen, transformándola en una heroína trágica destruida por la tiranía. Durante los siglos XX y XXI, Ana ha sido el tema de incontables biografías, novelas, películas y series. Los historiadores la debaten sin cesar. ¿Fue una precursora del feminismo? ¿Una mujer adelantada a su tiempo? ¿Una jugadora política que perdió en su propio juego? ¿O una víctima de la misoginia y del poder absoluto? Probablemente todas estas interpretaciones contienen algo de verdad. Lo indiscutible es que Ana Bolena cambió Inglaterra para siempre. Su hija, Isabel I, se convertiría en la mayor monarca inglesa, reinando durante 45 años y llevando al país a una era dorada. La reforma inglesa, acelerada por la decisión de Enrique de casarse con Ana, transformó para siempre el paisaje religioso de Gran Bretaña, y Ana, la mujer que debía ser borrada de la historia, terminó convirtiéndose en una de las más famosas de todos los tiempos. Esta tragedia nos enseña sobre la terrible fragilidad del poder cuando depende del capricho de un solo hombre. Ana Bolena fue la segunda persona más poderosa de Inglaterra y en solo 3 semanas pasó de reina a traidora ejecutada. Su historia ilumina la extrema vulnerabilidad de las mujeres en sistemas patriarcales, incluso de las más privilegiadas. Nos muestra cuán fácilmente puede pervertirse la justicia cuando el veredicto se decide antes del juicio, y cuán profundo puede ser el poder destructivo del resentimiento cuando el amor se transforma en odio. Las lecciones universales son claras. El poder sin rendición de cuentas corrompe absolutamente. La tiranía necesita cómplices en todos los niveles, y los inocentes pueden ser destruidos por fuerzas que jamás podrán controlar. ¿Qué otros secretos se ocultan en los muros de los palacios, en las habitaciones donde los reyes planearon la ruina de quienes decían amar?
¿Cuántos más, a lo largo de la historia, murieron por acusaciones creadas no para buscar justicia, sino para satisfacer la conveniencia política? ¿En qué momento el amor se vuelve peligroso? No porque sea demasiado, sino porque se interpone en el camino de algo que alguien poderoso desea más. Imagina la última emoción de Ana Bolena al comprender que el rey que había amado, el esposo en quien había confiado, se había convertido en su verdugo. Imagina a Ana de pie en su habitación de la torre, con la mano sobre la fría piedra, entendiendo con absoluta claridad que su vida, su reputación y todo por lo que había luchado serían borrados por el hombre con quien se casó. Ese momento de traición absoluta, esa certeza de que no habría rescate, ni piedad, ni último perdón, ese es el verdadero horror en el corazón de la historia de Ana Bolena. Así que un torneo del 1 de mayo se convirtió en el escenario del abandono de una reina. La esperanza desesperada de una madre por darle a Inglaterra un hijo la destruyó cuando no pudo lograrlo, y 2.000 personas presenciaron una farsa judicial que terminó con 5 hombres inocentes y una mujer inocente pagando con sus vidas la impaciencia de un rey y la despiadada eficiencia de su ministro. Si esta historia te dejó devastado por la fragilidad del poder y de la vida en la Inglaterra Tudor, asegúrate de suscribirte para no perderte ningún nuevo análisis de los secretos más oscuros de la historia. Activa la campana de notificaciones para que no te pierdas cuando revelemos la brutal verdad detrás de la ejecución de Catalina Howard, donde las pruebas sugieren que pudo haber sido deliberadamente atrapada por los mismos hombres que decían servirla. Comparte este video con cualquiera que se sienta fascinado por los Tudor, por las historias de poder y sus abusos, o por la resiliencia de las mujeres que enfrentaron lo imposible. Y cuéntanos en los comentarios, ¿qué te impactó más? ¿La serena aceptación de la muerte por parte de Ana, la meticulosa planificación de Enrique para ejecutar a su esposa, o el hecho de que su propio tío la condenara? La próxima vez investigaremos a Lady Jane Grey, la reina de los 9 días, una adolescente utilizada como pieza política que pagó con su cabeza las ambiciones de otros. Las pruebas que hemos descubierto revelan que sabía que su destino estaba sellado días antes de que cayera el hacha, y su última carta te romperá el corazón. No querrás perdértelo. Hasta entonces, recuerda, los secretos más oscuros de la historia suelen estar ocultos a simple vista, escritos en registros de juicios y libros de órdenes, esperando a que alguien lea entre las líneas y descubra la verdad que el poder intentó enterrar.